Juan Salazar, nuestro relator taurino. Juan, un placer tenerte aquí una temporada más. Empezamos la temporada pasada a finales y ya te has incorporado. Muchas gracias, Javier, y muchas gracias por la bienvenida y por lo del gran. Aquí todo el mundo que viene ya. Bueno, pues Juan Salazar, además de haber escrito un magnífico libro, ¿cómo va el libro, por cierto? Bueno, pues está resultando, en fin, el feedback que me están dando está resultando muy curioso, muy interesante para la gente. O sea, que a mí lo que más me interesa. Tú me pedías mi opinión, yo te digo que lo que llevo leído, que es mucho, este verano me he dedicado a leer, a empezar 300 libros y me está gustando mucho. Fenómeno, muy bien, pues me alegra mucho. Muchas gracias. ¿No? Muchas remembranzas imaginarias, eso imaginarias, y un libro donde narra a través de las calles de Madrid, pues imágenes taurinas. Eso es, imágenes taurinas, recuerdos taurinos, imágenes. Oye, hoy los protagonistas, Lagartijo y Frascuelo. Cuéntanos, ¿fue una gran competencia en los ruedos comparable a la que tuvo Joselito y Belmonte? Porque claro, Lagartijo, tú me apuntabas que en 1868, Frascuelo más joven, 1889, uno era cordobés, que era Lagartijo, y Frascuelo era de un pueblo de Granada. De Granada de Churriana, sí. De la Vega. Sí, los dos básicamente sí, son coetáneos. Al final toman la alternativa, uno Lagartijo en el 65, 1865 Lagartijo y Frascuelo en 1867. ¿Y fue comparable con la de Joselito y Belmonte? Pues en algunos sentidos sí, en el sentido de cómo arrastró a la gente el interés que creó, las banderías que se crearon, donde había bastonazos en los tendidos, unos defendían a Lagartijo, otros defendían a Frascuelo, el impacto que tuvo en la sociedad en ese sentido fue asimilable. Hay diferencias, no solo en el toreo, en el toro y demás, sino yo creo que hay diferencias por un lado en la duración. Joselito y Belmonte compiten o rivalizan, es que rivalizan. 6 años y unos meses. Bueno, realmente, además Belmonte en el año 18 se casa, no torea en España, con lo cual en temporadas 5 años y unos meses, desde el 14 hasta mayo del 20. O sea, prácticamente nada. Y pasan a la historia en tan poco tiempo. En cambio, Lagartijo y Frascuelo son 21 años y unos meses. Desde el 68 hasta el 89. 68... bueno, claro, perdón, es que claro, la rivalidad en 1868 no es que cada uno haya nacido. No es que hayan nacido, no, es la rivalidad, porque yo había dicho de esta manera una barbaridad que no me cuadraba, que uno había nacido en el 68 y otro en el 89. No, eso es una barbaridad. En la rivalidad dura esto es 21 años. Eso es 21 años y unos meses. Al final, ellos inician realmente en Granada en el 68 hay una tarde, en su segunda tarde que están en la Feria de Granada, es cuando dan ese primer salto, o el salto a la fama, en el sentido empiezan a ser conocidos porque Frascuelo se arrodilla delante del toro, Lagartijo se arrodilla dando la espalda al toro, en el siguiente toro Frascuelo se tumba delante del toro, Lagartijo hace lo mismo y el presidente le llama al palco y le dice: oiga, señores, esto se ha acabado, aquí no queremos más cosas de este tipo, va a haber una desgracia. Empiezan a ser muy conocidos y entonces, por un lado, yo creo que es la duración, pero por otro lado, fíjate, Javier, te diría, ya no solo la duración, sino lo que pasa en esos años. Cuando Lagartijo y Frascuelo empiezan en esa competencia en Granada, reina Isabel II. Unos meses después, Isabel II se exilia en Francia, la Revolución del 68, la que se llamó la Gloriosa o la Septembrina, gobierno provisional de Prim, de Serrano. Un par de años después viene el rey italiano Amadeo de Saboya. Un par de años después, ese experimento de la Primera República. Un par de años después, Alfonso XII. Y ellos llegan a torear ya en el año 89, cuando termina la rivalidad porque se retira Frascuelo, está ya Alfonso XIII. Bueno, Alfonso XIII, que es un infante, en fin, está la regencia de María Cristina. Con lo cual, son 6
cambios de gobierno también, con lo cual la sociedad ya no solo son los años, sino los cambios que hay en la sociedad. Claro, estamos hablando de una época también un poquito convulsa, ¿eh? Eso es. Sí, 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 sí. Oye, claro, los toros son muy distintos. Sí. Los toros eran, en fin, era una época de toros pavorosos, una época de toros. Al final, quien mandaba ahí en la fiesta eran los ganaderos, no era tanto el ganadero. Bueno, lo que se decía, no hay quinto malo, porque el ganadero establecía el orden de lidia de sus toros. El ganadero establecía, claro, no había un sorteo, sino no que había sorteo, no. sí. El sorteo, o eso fue ya, pues fue la siguiente generación, que fue Guerrita, que fue el único que reinó en solitario, y fue el que en la época de Guerrita, él todavía imponía, gobernó en solitario, digamos, o triunfó en solitario, pero ya en sus últimos años ya Mazzantini fue el que empezó a presionar para que hubiera un sorteo, porque al final, es más, hubo algún torero con Guerrita, Reverte, que estaban tan harto que le tocaran los toros difíciles que se dejó coger. Y cuando le llevan para la enfermería le dijo a Guerrita, ahora te chupas tú el mío y te chupas tú los que te habían tocado a ti y el que me había tocado a mí. O sea que en la época de Lagartijo y Frascuelo no había sorteo, eran los ganaderos. Entonces fue ya al final de la época de Joselito Belmonte cuando el toro se empezó a dulcificar, ¿no? Fue la época en donde... No, porque aquí eran auténticos... Sí, eran fieras. Había que... Pues fíjate... Frascuelo también cobra mucha popularidad siendo novillero, todavía no había tomado la alternativa siendo novillero en Tolosa. En las ferias de Tolosa estaba matando a su novillo, al quinto, cuando de repente se oyó un estruendo en la plaza y el portón y salió el sexto toro. Entonces se encontró con dos novillos, salió otro novillo. Se escapó de Toriles. Entonces él, al que se escapó, se dirigió y le mató con un metisaca, es decir, en fin, y luego mató al que estaba finalizando su faena. Y eso, que hoy en día, pues a lo mejor podría ser más un accidente, pues los toros, en fin, son más cómodos. En aquella época era, bueno, un hombre había podido con dos toros a la vez en el ruedo, eso era como impensable, ¿no? También era otro estilo de torear, ¿no? Eso es. ¿Cómo era este toreo? Pues fíjate, el Lagartijo fue de los primeros que empezó el concepto del toreo del arte. El Lagartijo era un torero pues más artista, más de clase. Se decía, fue de los primeros que se empezó a decir, vale la pena pagar la entrada por verle hacer el paseillo. Eso se ha dicho luego de Curro Romero, se ha dicho de muchos. Porque hasta entonces lo que había era más el torero, sobre todo la suerte suprema, el poderle al toro. Lagartijo, por ejemplo, en cambio en la suerte suprema, fue un torero que tuvo más dificultad. Lagartijo, él decía que era una medicina, él decía en vez de medicina, decía medicina, que era una cosa que era el paso atrás. Él daba un paso, empezó a los pocos años de tomar la alternativa, empezó con un tranquillo, con un truco, que era daba un paso atrás para luego entrar a matar al toro. Frascuelo se tiraba como un jabato. Frascuelo era el torero macho, aunque hoy en día por decir esto lo mío te meten en la cárcel, pero en fin, era torero macho, aguerrido, con amor propio. Era el Espartaco, ¿no? Era el Espartaco, eso es, que se tiraba, además mataba recibiendo, que era la suerte tradicional, que es ahora se ve poco, ahora que el toro arranque, el toro arranca, sí. Oye, y entonces Lagartijo era como el artista de la época. Eso es, era un poco más el artista, sí. Y Frascuelo más aguerrido, ¿no? Eso era. Frascuelo al final era el matador. Los aficionados antiguos que estaban acostumbrados, los aficionados antiguos eran más de Frascuelo, porque era más la suerte suprema. Entonces lo que más se valoraba era la suerte suprema. Entonces no se concebía un matador que no ejecutara la suerte suprema pues con toda la dureza y con todo lo que se tiene. Sí, efectivamente. Oye, nos habían pasado preguntando antes cómo se aficionan a los toros y cuáles son estos inicios que me quedo a medias. Eso es. Pues el Lagartijo tuvo la trayectoria
quizás tradicional, ¿no? Su padre era novillero, él aprende el matadero de Córdoba y él va de banderillero. El aprendizaje normal era entrar de banderillero. Él empieza de banderillero con un torero que era el Gordito, Antonio Carmona. El Gordito, antes de Lagartijo y Frascuelo, la pareja que competía era el Gordito, el Tato y el Gordito. El Gordito fue el primer torero que se hace famoso, conocido por poner banderillas. Debía ser un espectáculo. O sea, lo mismo que ahora hay pues de toreros, no sé, a lo mejor el Fandi, que es más... Sí. En aquella época eso era, en fin, el segundo tercio no era tan vistoso. Entonces él... Y él iba de banderillero con el Gordito, con lo cual no debía poner muchas banderillas. Pero le deja, el Gordito le deja matar toros. Era un poco lo que se llamaba antiguamente el media espada o el sobresaliente, que era como aprendían los toreros. Es decir, tú vas con un torero que es una figura y de vez en cuando alguna tarde te dice, oye, venga, este toro lo matas tú. Entonces, aprendían a matar los toros en el ruedo y delante del público. Ese fue el aprendizaje de Lagartijo. Frascuelo, en cambio, fue un aprendizaje mucho más curioso. Él viene de Granada siendo un niño después de un periplo, pero acaba en Madrid. Al final, Frascuelo, aunque granadino de nacimiento, fue madrileño de adopción. Y su hermano empieza a ir en festivales taurinos, en capeas, en las mojigangas que se organizaban entonces. Su hermano Francisco, Frasco, por eso luego también a Frascuelo le llaman Frascuelo. Entonces empieza a ir unas mojigangas que eran espectáculos pues divertidos, donde unos se llamaban las odaliscas, otros los eunucos, otros los indios. Entonces había una parte un poquito más seria, había que matar un toro. Entonces él empieza ahí, le apadrina un banderillero que es Juan Mota. Y ahí es donde él va aprendiendo. Va aprendiendo. Oye, ¿cómo eran los seguidores de uno y otro torero y sobre todo, qué tipo de seguidores que tenía, ¿no? Pues Frascuelo era más el torero más clásico. El seguidor más clásico, que estaba acostumbrado un poco, eso es lo que antes comentábamos, ¿no? La forma de matar, era el que seguía a Frascuelo. Lagartijo fue quizás un poco más innovación, el concepto de arte, el concepto de clase, que digamos que todavía no estaba tan común como ahora mismo a lo mejor hay en el toreo. Entonces luego estaba todo el componente, claro, en aquella época tan convulsa, también el componente político condicionaba bastante. Lagartijo se dice que era republicano, que él era favorable a esta forma de gobierno, ¿no? Frascuelo, frente a Frascuelo, ¿no? Frascuelo, en cambio, él era un alfonsino puro. Él incluso llegó a militar en lo que se llama el batallón del aguardiente del Duque de Sexto, sí, en donde la República pues salían a la calle pues a defender la vuelta de Alfonso XII, ¿no? De quién fue Alfonso XII, quien reinó como Alfonso XII. Era más de la aristocracia. Entonces, las clases populares también en un momento dado siguieron a Frascuelo. Quizá Lagartijo era más de las clases media, por decirlo así. Curiosamente, las clases populares apoyaban al monárquico. Efectivamente, pero porque Frascuelo... Frente a las élites que serían de Frascuelo, ¿no? Porque, bueno, la clase... Frascuelo tenía casi los dos extremos. O sea, por un lado, las élites con los monárquicos, pero por otro lado, era un tipo muy campechano. Frascuelo estaba todo el día en el café campo, imperial, sí, en el campo y en el café imperial. Entonces, y además era un tipo muy echado para adelante, era el que entraba en un café y decía, aquí todo está pagado, el que quiera que se tome lo que sea. Entonces, todo claro, pagado. Eso, todo pagado. Entonces, eso a la gente, bueno, cuando se casa su hija lo celebran en el Café Suizo, el que está debajo de lo que fue el BBVA en la calle Sevilla con Alcalá, sí, entonces Chaflán, está las cuadrigas arriba. Sí. Y que, por cierto, por eso se popularizó, eso es, por eso se popularizó el concepto del bollo suizo, porque el café suizo lo servían en el café suizo. Entonces se dice que eso fue las bodas de Camacho, y que de la iglesia de San Luis, que está en la calle Montera, que ahora, claro, si pasas no la verás, porque en el año 35 la quemaron.
estas cosas que pasaban. Justicia proletaria. Entonces, que por cierto, la portada de esa iglesia está ahora en la iglesia del Carmen, o sea, es curiosa porque eso se puede ver en la iglesia del Carmen, pero desde la calle Montera hasta el Suizo, él iba repartiendo dinero, monedas, tirando. Entonces, claro, en esa forma de ser, pues más... eso, pues a la gente también humilde, hubo mucha gente, pues que aunque fuera también muy próximo a la aristocracia, pues eso le atraía mucho. Fíjate, me has dicho una cosa que no cuando decías que Frascuelo suele entrar a matar recibiendo, claro, eso es un acto de valentía, pero también es un acto artista, ¿no? Hay que medirlo muy bien, hay que... Sí. Es sobre todo más de valentía y más clásico. Fíjate, Por eso digo que sería un tema clásico frente a Lagartijo, que por otro lado era artista, pero no entraba a matar así, ¿no? Efectivamente, sí. Lagartijo, digamos, se cuidaba más. Tuvo menos cornadas, menos cogidas, y Lagartijo en ese sentido era pues menos macho, menos echado para adelante. Entonces, la forma de matar a volapiés se dice que la inventó Costillares, el vuelapiés, que es al toro que está quedado, te tienes que echar para adelante, pero lo que en aquellos años se valoraba más y además se protestaba mucho que desaparecía esa forma tradicional de matar, que era recibiendo. Tú te quedas parado y esperas a que el toro te llegue. Eso es más complicado, tiene más valor. Quizás más que arte, yo te diría más valor, más temple. Tienes que aguantar. O sea, aguantar un toro... Sí, más que arte, más temple, sí. Efectivamente. No es esa la palabra. Un toro que te viene arrancado, que te viene levantado, que... Tienes que soportar que te venga. Es más, ahora el volapié, tal y como se ejecuta, muchas veces es un desastre, porque en vez de echarle la muleta a la izquierda para que el toro te embista, se la echa a la cara, a los ojos... Para que no vea. Para que el toro no vea. Claro. Claro, muchas veces... así se frustra la suerte suprema, pero claro, es un momento cómodo. Es el único momento en la lidia en donde se pierde. Solo hay dos momentos donde el torero, ya sea de oro o de plata, pierde la cara del toro: cuando entra a matar y en las banderillas. Son los dos únicos momentos en donde se pierde. Entonces también es complicado. Los momentos de mayor peligro, claro, ¿no? Claro, es complicado. Oye, comentábamos, porque yo creo que esto nos va a dar mínimo para uno o dos episodios más, hablando de la rivalidad entre Lagartijo y Frascuelo. Y Frascuelo. Pero sí me gustaría entrar a determinar cómo se llevaban ellos dos, porque mientras que Belmonte y Joselito eran amigos, se querían mucho y sobre todo con el hermano de Joselito. Sí, ¿no? sí, con Rafael el Gallo, con el Gallo. Divino Calvo. ¿Cómo se llevaban estos dos? Tenían, a nivel personal, tenían muy buena relación. Las aficiones, eso, se pegaban, los críticos, es decir, así no podremos luego comentar, pero los críticos, también en los periódicos había bastonazos porque uno era lagartijista y otro frascuelista. Ellos se llevaban muy bien, hasta el punto, hay varias anécdotas. Un día el presidente, el ministro de la Gobernación, de Fomento de la Gobernación, Romero Robledo, comiendo con ellos, pues les preguntó, ¿y quién es mejor torero? Y entonces pues, Frascuelo dijo, mejor torero, Lagartijo. ¿Y quién es mejor matador? Y Lagartijo, pues Salvador, Frascuelo. ¿Y quién es peor? El peor que ahora mismo está lidiando. Y se quedaron así los dos. Yo no sé si fue Lagartijo o fue Frascuelo, que dijeron, pues los peores son el hermano de este y el mío, que los dos tenían hermanos que estaban toreando, que debían ser muy malos. Entonces hay varias anécdotas de esas en donde en alguna tertulia Lagartijo, una tertulia, claro, iban a los aduladores y estaba llena de lagartijistas, y hubo uno que con voz así un poco temblorosa defendió un poco a Salvador Sánchez, a Frascuelo, y entonces Lagartijo se levantó, el otro se quedó un poco asustado y le dio la mano y dije, choque usted, que aquí veo que solo hay dos frascuelistas, ¿no? O sea que, y fíjate incluso que a mí me llama la atención cuando muere Frascuelo, Lagartijo
pues que tenía ya pues 50 y pico años, tenía ya, no sé, 54, 55 años tendría. Él viene desde Córdoba. Claro, que venir desde Córdoba hasta Madrid, Frascuelo muere en Madrid, no es como ahora que te montas en el AVE y en 2 horas, menos de 2 horas, sí. 2 horas y media estás. Viene hasta Madrid para ver el cuerpo presente de su amigo, que además fue famoso cuando lo vio, dijo: Salvao, tanto lucha para esto. Pero viene a despedirse. Lagartijo murió 2 años después de ese viaje. O sea, realmente 50 y pico años en aquella época casi era un anciano, años. era una edad muy avanzada. Eran amigos, tenían buena relación. Juan, nos vamos a quedar aquí y vamos a dejarlo mejor, como siempre, para la próxima semana. Estupendo. Y la próxima para la siguiente. Venga, fenomenal. Juan, un placer tenerte aquí. Juan Salazar, nuestro relator taurino, todas las semanas, todos los miércoles, aquí en Radio Ya. Muchas gracias, Javier. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo fuerte.